Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a estar hablando sobre la unión PN en semiconductores. Esta sería la otra parte de nuestra unidad de fundamento de los semiconductores y tenemos que hacer tipo ¿cómo se dice? Un recordatorio o un pequeño así... no me sale la palabra. Resumen, eso es lo que tenemos que hacer. Un resumen para tener ciertos conceptos presentes de manera a poder entender qué es lo que sucede cuando nosotros realizamos o construimos una unión PN. Entonces, haciendo alusión a el video anterior de la clase anterior, empezamos con los semiconductores intrínsecos. Sí, intrínsecos. Igual número de huecos, digo bien, y electrones. Espéreme tantito que voy a mover mi computadora. Bueno, los semiconductores intrínsecos. Igual número de huecos y electrones. Estos son tipo los semiconductores, así por naturaleza. Ellos ya nacieron semiconductores. No hace falta que yo le ponga o le agregue o le... a ver, ¿cómo se dice? Le aplique impurezas que estuvimos viendo cómo se forman los materiales, ¿verdad? Los semiconductores extrínsecos son aquellos que yo los creo, o sea, tipo, hago algo con un elemento particularmente de ciertas características de la tabla periódica, por ejemplo el silicio, ¿verdad? O el germanio, recuerdan que eran los elementos del grupo 4, y a estos elementos yo le agregaba ciertas cosas para poder lograr que se conviertan en semiconductores. Entonces, esos se llamaban semiconductores extrínsecos. Teníamos dos tipos de materiales. El primero era el material tipo P. El material del tipo P, que ya les hice acá una tarjetita. Recuerden que el material del tipo P estaba lleno de, digo bien, huecos. Entonces, que sería como cargas positivas. Entonces, material tipo P con huecos, cargas positivas. Este material P yo le agregaba a mi cristal de silicio impurezas del grupo 3. Entonces, como yo tenía más huecos que electrones, estas impurezas del grupo 3 se denominaban aceptadores. Después, todos los átomos de aceptadores, o los aceptadores, eran ionizados negativamente. Después tenemos los materiales del tipo N, no es Z, es N. Los materiales del tipo N tenían más... me salió así medio feo, ¿verdad? Pero tenían más electrones que huecos. Entonces, por eso se le consideraba un material negativo. Dios mío, ese mi perro me va a matar. No se va a callar. Entonces, más electrones que huecos. Y yo le agregaba impurezas del grupo 5. Entonces, ese era el resumen súper importante que yo tenía que aprender antes de... 3 minutos fue el resumen. Ahora, vamos a hablar qué pasa si yo hago esto. Si yo uno P con N, cómo yo hago o cómo se comporta, etcétera, etcétera. Entonces, dice nuestra presentación de acá, una de las claves cruciales en la electrónica del estado sólido es la naturaleza de la unión PN. Cuando los materiales del tipo P y el tipo N se colocan en contacto uno con otro, tipo se hacen socios inseparables, la unión se comporta de manera muy diferente a como la hacen cada uno de los materiales por sí solos. Específicamente, la corriente fluirá fácilmente en una dirección, como nosotros llamamos polarización directa, pero no en la otra. O sea, si yo polarizo, vamos a ver qué es lo que es polarizar directamente, la corriente va a poder atravesar esto. Y si yo polarizo inversamente, supónganse que tengo así, la corriente no va a poder pasar, tipo se va a quedar ahí trancada y no va a haber manera de pasar. Este comportamiento no es reversible, tipo
el señor Unión PN ya nació así y no le vas a cambiar. No hay manera que cambie. Entonces, vamos a ver un video y yo les voy a ir explicando qué es lo que va sucediendo acá. Tenemos nuestra Unión PN, como dice ahí, como yo les dibujé esto, ¿verdad? En donde, vamos a ver, podemos hablar de una polarización directa o una polarización inversa. Si se fijan ahí, el rojo, que es el positivo de mi fuente, está conectado al positivo de mi diodo, en este caso, ¿verdad? Si yo realizo esa configuración o esa conexión, yo voy a tener corriente o voy a poder hacer que la corriente fluya a través de mi diodo. Y en inversa, lo que va a suceder es que va a bloquear cuando yo pongo el negativo en el positivo y el positivo en el negativo. No sé si me explico, pero ahí vieron en la imagen, ¿verdad? Entonces, para entender esto de la corriente eléctrica, hay que entender dos conceptos que serían la difusión y el arrastre. La difusión es el mecanismo que hace que las partículas se propaguen intentando ocupar el máximo volumen posible. O sea, hay un guarará ahí en esto, en donde lo positivo y lo negativo se mezclan, las cargas positivas y negativas se mezclan. Entonces, esa es la difusión. Ay, mi cabello. Entonces, ahí vemos cómo la imagen se realiza la difusión cuando se mueven las partículas. Ahora, el arrastre consiste, así como dice su nombre, algo la arrastra a las partículas, ¿verdad? En el movimiento creado por la influencia de un campo eléctrico. Ese campo eléctrico está ligado a un potencial eléctrico. ¿Qué es lo que era potencial eléctrico? Era una tensión, ¿verdad? Que hace que hace que se cree una barrera para el movimiento de las cargas. Y eso se puede hacer una analogía a lo que ven ahí el skater, en donde si yo tengo una energía cinética muy chiquitita, tipo mi skater es pila y no comió, no desayunó bien, entonces no va a poder pasar la rampa porque la velocidad con la que está llegando era insuficiente. Ahora se puso a desayunar el tipo, ya tiene todas las pilas, entonces ahí pasó ahora. Entonces básicamente esa es la analogía. Mientras yo sobrepase esa barrera potencial que se genera en mi diodo, en mi unión PN, yo voy a poder hacer que fluya la corriente. Entonces vemos el modelo didáctico, ¿verdad? En donde necesitamos sí o sí un material. Voy a agarrar otra mi tarjetita del tipo P, no sé si se ve bien ahí, y del tipo N, los dos. Recuerden que P era una gran concentración de huecos y N era una gran concentración de electrones. Entonces lo que ocurre es que yo tengo ya así, que ya no se cae más, mi unión PN, y lo que hace es que se combinan mis cargas. A ver, acá ya dibujé todo. Mis huecos son ocupados por electrones y se crea esta región, o sea, se hace una difusión y se crea esta región en donde ya está saturado. Es decir, acá es donde se genera ese potencial o esa barrera que va a impedir que a cierto nivel de tensión la corriente no pueda circular. Entonces, en ese momento, en cuando la corriente de difusión es igual a la corriente de arrastre, yo voy a tener un equilibrio de partículas. Este potencial que está aquí, esta barrerita, se puede modificar. Es decir, se puede achicar o se puede agrandar. O sea, yo puedo hacer esto más chico o más grande, ya no tengo más dibujado eso, con ciertas condiciones. ¿Cuál es la condición? Si yo voy a polarizar de manera positiva, si yo le voy a poner acá positivo y acá le voy a poner negativo, esto se va a achicar. Se va a achicar súper chico y la corriente va a poder pasar. Entonces eso se llama polarización directa. Cuando yo le pongo acá positivo y acá le pongo negativo, entonces la corriente fluye. Ahora, si yo le pongo aquí negativo y aquí le pongo positivo,
esto va a ser tan grande que la corriente no va a poder pasar por acá, tipo, va a ser demasiado alto la muralla y nadie va a poder, tipo, saltar más o menos, ¿verdad? Entonces, esa es la pequeña barrera que se forma cuando yo uno un material del tipo P y un material del tipo N. Una vez que yo supero esta barrera de potencial, es en donde mi diodo o mi semiconductor va a iniciar la conducción. Entonces, básicamente eso es así como es como funcionan las uniones PN, ¿verdad? Y a continuación en el PowerPoint está mejor explicado, o sea, está explicado en letras lo que yo le acabo de comentar mediante este video, ¿verdad? También está la región de deplexión. Dice aquí, cuando se forma una unión PN, algunos de los electrones libres en la región N se difunden, recuerda que difusión es cuando se mueve todo, y se combinan con los huecos para formar iones negativos. Entonces, a ver, tengo aquí algo. Vamos a decir que esto es un electrón y esto es un hueco. Este es para comer mis frutos secos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que yo tengo varios de estos y varios de estos. Y en esta región aquí, esto que yo dibujé acá, sería como que este hueco le alberga a este electrón. Entonces yo tengo así esta combinación. Entonces la combinación de electrones y huecos hace que se genere esa región de agotamiento que se llama región de deplexión. Entonces esta barrera aquí tiene su nombre técnico que se llama región de deplexión. Entonces en la región del tipo P hay huecos en las impulsas aceptadoras y en la región del tipo N hay electrones adicionales. Básicamente yo hablé todo esto. Cuando se forma la unión PN, algunos electrones de la región N que han alcanzado la banda de conducción están libres para difundirse a través de la unión y se combinan con los agujeros, que era esto. Esa es la combinación. Al llenarse un agujero se crea un ion negativo y deja atrás en sí un ion positivo al lado N. Cuando ello se acumula una carga especial creando una región de deplexión, la cual impide más transferencia de electrones a menos que sea ayudado por medio de una polarización directa sobre la unión. Entonces una vez que se llena, tipo acá hay cierto cupo nomás de, ¿cómo se llama esto? No dice acá su nombre, pero bolsitos, ¿verdad? Hay cierto cupo de bolsitos que estas cositas pueden ocupar. Una vez que se llena ese cupo, ya está, ya se llenó. No aceptamos más, señor. Vaya y vuelva otro día o tráigame una polarización directa para que usted se pueda combinar. Básicamente eso es lo que dice la unión PN. Entonces, el equilibrio de la unión se produce cuando la fuerza de Coulomb de los iones proviene de una mayor migración a través de la unión PN. Los electrones que han migrado a través de la región N hasta la región P en la formación de la capa de deplexión han alcanzado ahora el equilibrio. Recuerdan que era cuando la corriente de difusión era igual a la corriente de arrastre. Otros electrones de la región N no pueden migrar porque son repelidos por los iones negativos de la región P y atraídos por los iones positivos de la región N. Después, ese sería el equilibrio. Ahora, la polarización inversa, como les había dicho, es cuando yo pongo aquí positivo y le pongo aquí negativo. Yo estoy buscando acá. Bueno, a ver, vamos a simular. Este va a ser mi cable negativo y este va a ser mi cable positivo. Inversa sería cuando yo conecto esto acá y esto aquí. Entonces eso es inversa. Entonces es cuando yo le aplico el voltaje que no corresponde, o sea, tipo no es el mismo voltaje que este. Para la conducción en el dispositivo, los electrones de la región N se deben mover hacia la unión y combinarse con los agujeros de la región P. Una tensión inversa impulsa a los electrones afuera de la unión, evitando la conducción. Entonces, recuerden que en polarización inversa no hay manera de que circule la corriente. No hay forma, o sea, no le vas a cambiar al señor unión PN porque él no te va a dejar. No intentes, o sea, no insistas, no te va a dejar.
Ahora sí, en la polarización directa, cuando vos sí le das lo que el señor te está pidiendo, que acá le pongas P y acá le pongas N, él lo que va a hacer es que va a decir: gracias por darme esta polarización directa, me gusta esta configuración de tensión, pasando a mi cuate con el tema de los electrones. Entonces tipo, si yo conecto así esto, acá, ¿verdad? Positivo con positivo, negativo con negativo, los electrones van a poder pasar a través de esta unión. Ahora bien, si entendieron lo que sería cuando pasa, cuando no pasa, ¿en qué aparatos electrónicos de la vida cotidiana encontramos los diodos? ¿En dónde ustedes encontrarían esto que estamos viendo acá? Por ejemplo, a ver, yo no tengo, sí, acá tengo. Los diodos están en la mayoría de los equipos electrónicos, ya sea calculadoras, no sé, acá no tengo más nada, pero calculadoras, en la luz. Justamente yo estoy acá, si ven ahí, acá, ven ahí el círculo, bueno, ese es un aro de luz LED en donde hay diodo LED, ¿verdad? Diodo, y también así en muchas particularidades de la vida. Entonces, díganme ustedes, puede ser aquí en los comentarios del video o en su hoja de práctica que van a tener que hacer, ¿en dónde encuentran ustedes los diodos? Díganme en la vida cotidiana dónde hay diodos. Bueno, espero que les haya servido este video para entender lo que es la unión PN y nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.